Buenas tardes, bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy a la Iglesia de Cristo. Esperamos que el Señor les dé a cada uno de acuerdo Él lo haya propuesto en su voluntad, porque así dice la palabra de Dios, que dice Santiago 4:8, dice: acercaos a mí, ¿verdad? Y Dios se acercará a vosotros. Y es que el hombre natural, en vez de acercarse a Dios, pues se está alejando. Más se aleja el hombre, más se pierden. Y entonces, pues, ¿cómo Dios puede trabajar con una persona si se aleja de su Creador? Por eso esperamos en Dios que les dé un poquito hoy de entendimiento de la palabra de Dios a los invitados. Y a nosotros, pues, les damos las gracias a Dios por este día, ¿verdad? Que nos da la oportunidad de volver a respirar, de vivir, porque estamos viviendo tiempos duros, difíciles. La muerte está alrededor de todos nosotros. Estamos viendo que hay personas conocidas que están muriendo y a veces uno se pone a pensar y dice: wow, esto es verdadero, la gente está muriendo por este virus que está pasando, ¿no? Y por eso es importante darle gracias a Dios por esa oportunidad que nos sigue dando de vivir todavía en este mundo, porque nosotros sabemos que todo esto es temporal. Algún día me va a tocar a mí también partir de este mundo y voy a dejar de vivir. Pero quizás esa pregunta sería: ¿para qué vivir? ¿Para qué el hombre quiere vivir? Esa es la pregunta que podríamos hacernos. Y es que la única respuesta que yo encuentro de parte de Dios, lo dijo Pablo. Pablo lo dijo en Filipenses 1:21 y 23. Él dijo: para mí el vivir es en Cristo y morir es ganancia. Digo, no encuentro otra escritura más clara de parte de Dios para enseñarnos qué significa o cuál es el propósito de la vida. El apóstol Pablo dice: para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. No hay otra. O sea, hay mucha gente que tiene planes en su vida, tiene deseos, metas. Ay, me gustaría ser artista, me gustaría llegar a hacer esto, lo otro. En realidad, eso no es lo que dice Dios, que es el propósito de la vida. Pero estamos aquí
para entender precisamente eso que dijo Dios. Y estamos aquí porque queremos, como Pablo, para mí el vivir es en Cristo porque quiero vivir. O para mí el vivir es en el mundo porque quiero morir. Es todo lo que hay. O sea, cada uno de nosotros tenemos que tomar esa decisión día a día. O sea, ¿para quién vives? ¿Qué es el propósito de tu vida? ¿Quieres vivir o quieres morir? No hay otra respuesta en la Biblia más que eso. Y entonces esta plática me trae a recordar una escritura una historia o un documental que pasó hace muchos años, cuando Dios hizo esa pregunta a su pueblo. Hace muchos años Dios le preguntó por medio de Elías a su pueblo, que está ahí en Primera de Reyes, capítulo 18, Primera de Reyes, vamos a leer qué pasó ahí, Primera de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer 20 y 21, ¿verdad? Vamos a ver que esta pregunta que hace Elías es una pregunta que viene de parte de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 18, versos 20 al 21, dice así: Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. Una de las cosas que me pongo a pensar así rápidamente, o me pongo a meditar, es precisamente la tristeza de que el pueblo no contesta nada. El pueblo se queda callado. Dios exigió una respuesta de parte de su pueblo. Él preguntó a su pueblo: si es Dios Baal, ¿sí o no? Y si es Jehová su Dios, entonces síganlo. Pero el pueblo no contestó absolutamente nada. Es una confusión verdaderamente que puede haber en el hombre o en nosotros. Es una confusión. Es un poco triste de ver cómo el pueblo de Israel, tanta historia, tantos eventos importantes e históricos que fueron sacados desde Abraham, la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Jacob, cómo estuvieron esclavizados en Egipto, su pueblo, su nación, cómo fueron salvados de la esclavitud. Y ahora el pueblo no tenía esas convicciones seguras. Ya no estaban seguros si Jehová era Dios, más bien pensaban que a lo mejor Baal era Dios. Quizás por otro lado, los judíos pensarían que Baal era el Dios verdadero. Ellos creían que ese Dios era el Dios de la fertilidad, le llamaban el Señor de señores. Se le adjudicaban o se le decía que él era capaz de habilitar la tierra para producir cosechas a este Baal. Y que la gente, ¿verdad? La gente tendría hijos. Así lo creían. Creían que este Dios Baal era el que daba la fertilidad y si tú lo ves en la historia, haz de cuenta, parece un demonio. Cuernos, un hombre con cuernos. Entonces yo creo que a Dios no le queda otra más que decir: ok, perfecto. Si ese es el Dios de ustedes y es el que le está dando todo, síganlo. No hay ningún problema. Entonces él diría: no necesitan de mí. No necesitan de mí. Ellos ya tienen un Dios, el Dios Baal. Porque si hay una cosa que a Dios le molestaba de su pueblo, le molestaba mucho, el que su pueblo se inclinara a ese Dios falso, un Dios cananista y un Dios fenicio. Le molestaba mucho a Dios que el pueblo de Israel se fuera tras de ese Dios. En Números capítulo 25 vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En Números capítulo 25, ¿verdad? Números 25 del 1 al 5. Dice así. Números 25 del 1 al 5 dice: moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y así acudió el pueblo de Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel,
Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matar a cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. Vemos la ira de Dios, se molesta. Dios es un Dios celoso. Se molesta que su pueblo se está yendo ahora tras de dioses falsos. Dioses que no les dieron absolutamente nada, pero ellos creían que eran dioses verdaderos. Simplemente Dios, hermanos, es el único que tiene ese derecho de preguntar, nadie más. Si es ese Dios falso, que es el que ellos creían que les daba todo, síganlo. Porque a Dios le molesta un pueblo de doble ánimo. Le molesta a un pueblo que diga: hoy me voy con Baal y mañana estoy con Jehová Dios. Eso es muy triste, hermanos. Es la condición que se encontraba el pueblo, sin responder palabra, sin decir absolutamente nada. ¿Qué pasaría en la mente de esta gente? Es que todo lo que tengo, lo tengo por Baal. Es que Baal es más cómodo adorarlo, es más fácil. No me pide nada, no me exige nada. Me da todo este Dios Baal. Quizás muchos estemos como ellos. No creemos que sea Dios Jehová, Padre de Jesucristo, del que viene todo. El que nos entrega todo, sin medir. Todo nos entrega, todo nos ha dado. Y hermanos, se los aseguro que si esa pregunta nos hiciera Dios, muchos nos quedaríamos callados igual. En Colosenses capítulo 1, que es la escritura que quisiera leer con ustedes, Colosenses capítulo 1, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que es Jesucristo para nosotros, o debe de ser para nosotros. Colosenses capítulo 1, el versículo 15 al 17. Dice así. Dice: Él es la imagen de Dios, invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Vemos claramente que, según la palabra de Dios, dice que todas las cosas que existen fueron creadas por Dios y por Jesucristo, y que Él es la imagen de Dios. Pero sin embargo, podemos tener ese problema, que no creemos que Dios sea el que nos dé todo. Estamos como dudando. Quizás muchos piensan que yo lo hago. Yo tengo la fuerza, yo hago todo, yo se lo puedo hacer yo solo, ¿verdad? Así me dijo una vez una señora que era ya de Filipinas, le ayudaba a trabajar. Tenía mucho dinero la señora, y una vez le pregunté que si creía en Dios y se ofendió. Se ofendió la señora y me dijo: ¿cuál Dios? Y se puso en la cartera, dijo: este es el Dios, el dinero. Y le dije: ¿quién le dio la inteligencia para hacerlo? No reconocen. El hombre natural no reconoce quién le da todo ese poder para poder tener cosas. Pero como quiera que sea, hermano, como grupo o como pueblo, no responden. No responde palabra. Lo importante, hermano, es que esto no es por grupo. No es si toda la iglesia no responde. Es una cosa individual. Es una cosa que debe de ser mi intención. ¿Quién es mi Dios? ¿Quién me vino a salvar? Es algo personal. Solamente yo es el que tiene la decisión de seguir al quien debo de seguir, al quien que yo creo que es el que me da todo. Solamente yo, no es por grupo, no es algo que, pues nadie dice, no, yo tengo que tomar mi decisión. Porque si las cosas vienen porque eres una persona muy moralista, eres una persona conformista, o eres un impío, o eres un incrédulo, o porque todas las cosas que tenemos es porque nosotros las hacemos, es que yo las hago, yo tengo la fuerza, pues sigue así, sigue tu vida así, nadie te quita nada, sigue viviendo así. A ver, ¿qué tan lejos puedes llegar así?
Pero si es el Dios el que yo creo o el que yo elijo, es el que me ama, es el que envió a su Hijo a rescatarme por mí, me enseñó un camino nuevo, me enseñó instrucciones, mandamientos, ok, síguelas, pero no estés ahí, hoy sí, mañana no. Pero esa decisión, hermanos, como les digo, es mía. No es una decisión que de mi hija, ni de mi hijo, ni de mi esposa, es personal. Yo tengo que tomar mi decisión. Todos los días. Tengo que tomar mi decisión. Dijo el hermano Jorge en uno de los estudios, me dijo, pues es muy duro. Apenas se acaba de dar cuenta el hermano que es muy duro. Es durísimo seguir a Cristo cuando creemos que nosotros somos lo que hacemos todo. O sea, oye, yo lo hago yo solo, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito venir a tomar la cena, ni recordar nada, ni tengo que andarle predicando a nadie, porque yo lo hago, yo solo lo hago, yo no necesito nada. Bueno, pues sigamos pensando así. Dios les demostró a los judíos, cuando Elías le dijo, en ese momento, en el Monte Carmelo, Dios tuvo que demostrarle a su pueblo que Él era Dios. No tenía por qué haberlo hecho. Ya estaba la historia, ya se hablaba la historia de Jehová. Pero Dios le dijo por medio de Elías, ok, dijo, de los profetas de Dios nomás he quedado yo. Pero de los profetas de Baal habían quedado 450 profetas de Baal. En Primera de Reyes, capítulo 18, si lo quieren leer, en el versículo 22, Elías va a retar, o va a demostrar, o les va a decir a su pueblo quién es el Dios verdadero. En Primera de Reyes, en el versículo 22, dice la palabra de Dios, dice, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal han 450 hombres. Vamos pues, dice, vamos a hacer un sacrificio, vamos a poner al animal en el altar, pero no le pongan fuego. Dejemos, dice Elías, dejemos que el Dios verdadero, el que se consume el sacrificio, sea el Dios verdadero. Y así fue. Pues espero que ustedes todos sepan la historia y estén familiarizados bien con esa historia, porque la palabra es lo que nos ayuda a entender. Y los Baales ahí se estuvieron rajando las de esas, Señor Baal, escúchanos, por favor, échanos la mano. ¿Y qué decía Elías? Háblele más duro porque a lo mejor está dormido y como es Dios, pues no tiene tiempo. Eso pasa cuando uno piensa que Él es el que hace las cosas. Cuando el hombre confía en él mismo, es una idolatría, vanidad sin sentido. No, yo puedo hacer las cosas, yo puedo dirigir mi familia, yo puedo controlarme, yo puedo hacer esto. Te vas de pique, hermano. Te vas de pique. A mí me acuerdo cuando el hermano me enseñó por primera vez la palabra de Dios, que me dijo, si usted es director de su propia familia o de su casa, tiene un tonto por dirigente. ¿Qué me está diciendo el hermano? O sea, lo entendí muy bien, nada más que de repente me quedé así. Yo no pensaba ni tenía intención de dirigir mi familia, porque yo sabía desde que antes de conocer la Biblia, yo soy bien tonto. Eso yo todo el tiempo lo he sabido. Todo el tiempo he sabido que yo soy muy tonto, ignorante para dirigir una familia. Oigan, no me sé ni dirigir yo solo. ¿Cómo crees que tú puedes dirigir una familia, hermano? Yo no entiendo, pero hay gente que sí cree. Hay gente que tiene esa capacidad de decir, yo voy a dirigir a mi familia, yo voy a decirles cómo y tomo. Adelante. Si usted sabe mucho, adelante. Más adelante se van a ver los hechos. El pueblo de Israel no sabía exactamente a quién estaba adorando. Estaban confundidos. Ya no sabían si Baal era Dios o si Jehová era Dios. Entonces hizo el reto. Y vamos a ver lo que dice ahí también en Primera Reyes 18, del 36. Primera Reyes 36 dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozcan este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lambió el agua que estaba en la zanja. Y viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Quién no quisiera ver eso, no?
Yo no quisiera ver eso, que estuviéramos ahí todos ahí, wow, órale, entonces Dios Jehová. Nosotros quisiéramos verlo eso, pero hoy no andamos por vista. Será una bienaventuranza o sabe qué será, pero ya dice la Biblia que no andamos por vista. Hoy vivimos por fe. Bienaventurados el hombre que es de fe. Bienaventurado el hombre que es de fe o la mujer que es de fe. Andamos por fe. Lo que cada uno debe de ver en su vida, hermanos, cada uno debe de ver en su vida la misericordia por medio del Evangelio y la bendición que Dios te ha dado. Pero no es por vista, es por fe. Yo siempre he dicho que el hombre que llegue a entender esta gran... Bienaventurado el varón que no se inculpa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Pero dice en la Biblia, bienaventurado el hombre que Dios le perdona sus faltas. Y la misericordia que ha tenido contigo, que a pesar de siendo un pecador, Él murió por ti. Cada cosa en tu vida, la basura que has hecho, si tú no la ves, yo no sé quién la va a ver. Si eso es una cosa individual. ¿No estás viendo el mundo cómo está muriendo la gente? Se van. Y luego, cada cosa que dice la gente, me puse a hablar con mi hermano y nos hace reír, ¿no? Ay, ya Dios lo necesitaba. Oh, ya los ángeles lo están esperando. Ah, ya está muy bien allá. Sí, pues ya qué queda decir. Si te quieres que hablen bien de ti, hermano, muérete. Pero es importante que entendamos exactamente que hoy cada uno debe de ver lo que Dios ha hecho en su vida para poder entender esta pregunta. ¿Dios no me ha bendecido bastante? ¿No es bastante ya el estar aquí hoy? Entonces aquí voy a seguir. ¿A mí? ¿A mis ideas? ¿Al mundo que me llama todos los días? ¿O voy a seguir a Dios? Dios, hermanos, demostró su existencia en el Monte Carmelo. Ahí voy a buscar el Monte Carmelo. ¿Dónde estaba? Una orilla, cerca del Mediterráneo, cerca de Israel. Ahí Dios demostró su existencia para que el pueblo de Israel reconociera que aquel Baal era nomás un hipnotismo, algo falso, algo temporal. Aquel teléfono, jóvenes, que todo el tiempo lo vemos, estamos ahí con el teléfono, es temporal. Eso no es lo verdadero. Es muy duro para el hombre carnal que pueda ver lo que es verdadero. Velo cómo está, por favor, cómo está ahorita el mundo, aquí este país. No pueden ver lo verdadero. Traen un velo, un verdadero velo. O sea, hay que matar, hay que tirar, hay que aventar piedras por todos lados. ¿Qué es eso? No hay nada de verdadero en eso, simplemente un engaño. ¿Creen que pueden componer el mundo con pedradas? Pues no. Pero hermanos, el que es de fe, en este tiempo, Dios le da a ver por medio de la palabra de Dios para que pueda entender. Vamos a ver qué hizo Josué. Josué 24, versículo 15. Vamos a ver qué hizo Josué. El libro de Josué. Josué 24, en el versículo 15. Dice así: y si mal os parece servir a Jehová, fíjate lo que está diciendo Josué. Si mal te parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una muy pregunta justa que hace Josué a su pueblo. Le dice claramente: si te parece mal servir a Dios, escoge entonces hoy. Escojan entonces hoy, dice el Señor. Si aquellas cosas que el mundo nos enseña y nos quita el tiempo de seguir a Cristo, nos quita el tiempo de venir a estudiar la Biblia, porque ya entre semana yo creo que ya ni vienen muchos. Si es eso lo que te trae paz, contentamiento, arregla los problemas en tu matrimonio, tienes toda la solución, está bien. Quédate ahí, no vengas por acá. Pero dice una cosa muy importante que dice este hombre: pero mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Quién era Josué? Un hombre, hermanos, que
me gustaría ver una documental de este hombre. Me gustaría oír más de este hombre. Un hombre que paró, que le pidió a Dios que separara el sol. Un hombre que venció a todos los reyes ahí en el desierto, hizo pedazos a todos. Un hombre que mató a uno de sus hermanos, Elcana, porque anduvo robándose los tesoros del anatema. Y por culpa de ese hombre murieron 1000 hombres de él. Y cuando salió el pueblo, lo mataron a pedradas a un miembro del mismo pueblo. Hermanos, Josué era un hombre que había entendido muy bien quién era Jehová Dios desde que salió de Egipto. Desde que salió de Egipto. Muchas personas no entienden que Egipto es el mundo. Y cuando Dios nos sacó de la esclavitud del mundo, no debemos de regresar al mundo otra vez. Ya no debemos de regresar al mundo. Josué lo entendió muy bien. Él anhelaba esa libertad. Él ya no quería regresar, no quería saber nada de los egipcios. Hermano, Josué es un hombre digno de admirar, un guerrero, un hombre de convicciones, recto, íntegro. Sabía en quién creía y sabía a quién adoraba y también sabía a quién servía. Pero el pueblo no sabía. Estaban dudando los 40 días. Así es que, hermanos, si yo digo, por medio de la predicación, incluyéndome a mí, si es Dios el de Israel, el Padre de Jesucristo, el que vino a mandarnos al Salvador, ese es el Dios, entonces vamos a seguirlo, ¿no? Vamos a aclarar nuestros pensamientos. Vamos a tomar una decisión clara, quién es nuestro Dios, ¿no? Porque entonces aquí verdaderamente no hay que engañarnos, no podemos estar pensando que vamos a llegar a alcanzar la vida eterna nada más por venir un rato y cumplir un rato y ya no lo vuelvo a ver. No. El pueblo de Dios estaban juntos, todos los días ahí, mirándolo todos los días. Imagínate viendo al Pancho todos los días. Pues aguántense. ¿Por qué? Porque es tu hermano. Pero aguántate. Igual en el matrimonio. Aguántate. ¿Y cómo? Escuchen mi palabra, olvídense del hombre carnal. Olvídense del hombre carnal, porque el hombre carnal trae muchos problemas en su vida. Olvídense de eso. Así es que el Señor pregunta, si ese es el Dios, vamos a seguirlo. Hermano, y si es el mundo, ¿quién nos detiene? Nadie. Nadie nos detiene. Nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos. Nadie te detiene. Es una decisión personal. Porque el día de mañana tú estarás enfrente de tu Creador cara a cara. Y te podrá decir, ¿sabes qué? Yo te vomito. ¿Pero por qué, Señor? Eras tibio. ¿Y qué es un tibio? ¿Sabes qué es un tibio? Es un hombre que sigue a Cristo cuando quiere, cuando le conviene y a la hora que quiere. ¿Y sabes qué? No responden nada. No creen que es Dios el que les da todo, hermano. ¿Tú no crees que es Dios el que te está dando tu carrera? ¿Es Dios el que te da a tu mami, a tu papi, o te lo quita, te lo da? No lo crees. De hecho, hay gente cuando se muere un papá, se andan muriendo. Oye, pues si Dios es el que da la vida y la quita. Una vez una hermana estaba bien molesta porque su niña, que estaba enfermita, que el corazón quién sabe qué traía y que tenía un problema de mongolita. Y molesta la hermana y el esposo ya estaba así, el esposo temblando de lo que estaba quejándose ella. Y esperaba que yo le dijera palabras tiernas. Que ella no entendía por qué está dentro del Evangelio. ¿Por qué le está pasando esto? Yo le decía, yo no sé decir palabras bonitas. Yo no sé decir lo que dice la Biblia. La Biblia dice que ese niño es de Dios. Ese niño no es tuyo. Lo que pasa es que no dice la Biblia, dejar los niños que vengan a mí de tal es el reino de los cielos. Ese niño es de Dios. Y si Dios lo va a dejar, lo va a dejar. Y si Dios se lo va a llevar, se lo va a llevar. Ese no es tu asunto. Tú lo único que tienes que hacer es aceptar su voluntad. Pero con esos chillidos que trae, todo lo que hace es provocar una especie de inestabilidad psicológica, que todo el mundo está mal. Confía en Dios. Es una niña recién nacida. Los niños todavía tienen tiempo para reproducir sus miembros o sus dedos. Déjala que trabaje todavía. Deja que Dios trabaje. Dile, Señor, si me la dejas, pues que sea un ejemplo aquí. Y si te la llevas, pues también tú las de quedar allá mejor. Hermano, yo cuando entiendo la Biblia, yo quisiera haber muerto cuando estaba 2 años.
Si a mí me hubiera dicho Dios, oye, ¿quieres ir a la tierra? No, a mí déjame ahí arriba, yo ni quiero pisar el terreno socroso. Déjame allá, yo no quiero venir aquí. Ya se quedó callada la hermana. Ahí está la chamaca corriendo para todos lados como si nada. No pasó nada. Porque Dios es el que da esa vida o el que quita. Y si es el mundo a quien nos da las cosas para vivir, pues vámonos al mundo. Pero hay que contestarle a Dios. Yo he visto, por ejemplo, yo me acuerdo que hace muchos años, cuando la gente dentro de la iglesia pecábamos, se paraban al frente a pedir perdón. Perdón, hermanos, es que la fallé. Cualquier cosa se paraban, ya no lo hacemos. Pero una vez se paró un hermano, bueno, ya no sé hermano, ya no sé, y dijo, hermanos, no puedo vivir así. Y me quedé como, no, si yo no puedo vivir así, dijo, yo ando mucho en el mundo, y pues no puedo seguir aquí. Yo mejor me voy a retirar. Bueno, nos dio mucha tristeza, pero él tomó la decisión de irse al mundo. Yo digo que no, estemos aquí a ver si algún día podemos ver la esperanza o el entendimiento de entender el propósito de la vida, pero pues cada quien. Porque muchos de nosotros no nos damos cuenta de esto. No tomamos la respuesta porque somos imperfectos, porque no tomamos esa decisión porque somos tibios, porque somos niños o por lo que sea. Pero la pregunta sigue, hermanos. Y la pregunta sigue en pie. ¿Quién es Dios y a cuál es el que sigo? En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19, la palabra de Dios nos enseña muy claramente cómo verdaderamente debemos de servir a Dios. En 2 de Timoteo capítulo 2 y el versículo 19 dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios ha puesto muy claro su fundamento, Jesucristo, y Él también nos ha sellado con su Espíritu, y Él nos conoce. Y cada vez que se te ocurre invocar a Jehová Dios, o cada vez que yo me paro aquí enfrente a predicar la palabra de Dios, dice la palabra de Dios: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Eso lo podemos estar leyendo todos los días, todas las noches, todo el tiempo. Si tú vas a invocar el nombre de Dios, si a ti se te va a ocurrir hacer una oración, dice el Señor, aparta de iniquidad. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también hay de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros son para usos, ¿qué? Viles. Así es que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificación, útil al Señor y dispuesto para ¿qué? Toda buena obra. Ahí está la invitación que hace el Señor. En una casa, hermanos, dice el Señor, todos quisiéramos que todos los miembros fuéramos miembros para usos honrosos, para usos útiles, me imagino cómo era Josué cuando andaba trabajando con el pueblo, guiando a las cuadrillas. Trabajé, ustedes por acá, ustedes para allá, vamos a levantar armas por acá o por allá, trabajando siempre. Unos son para usos honrosos, y está muy bien, entendido bien, pero hay otros que son para usos viles. Y tarde o temprano, así lo dijo mi esposa y así yo lo creo, que tarde o temprano todo lo que hagamos va a salir. Parece que no, se ve muy limpia la cosa, ¿verdad? Pero tarde o temprano, lo que hacemos en este mundo va a florecer. Bueno, pero mientras estemos aquí, una de las razones mías por las cuales sigo estudiando y sigo predicando y ayudándome a mí, es saber si algún día entiendo lo que dijo el apóstol Pablo. Pablo me da la respuesta por qué Pablo padecía. Porque ella había entendido por qué padecía. En 2 de Timoteo 1:12, ahí dice el apóstol Pablo, dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo no sé qué tanto padezcan ustedes por Cristo,
¿Qué tanto están siendo avergonzados por seguir a Cristo? ¿Qué tanta tribulación están teniendo por seguir a Cristo? ¿Qué tantos problemas en el mundo? Porque eso sí, cuando una persona se pone a predicar a Cristo, va a tener problemas con el mundo. Allá en Celaya, los hermanos de Celaya, me habló el hermano la semana pasada que le diera escrituras para hacer una predicación. Por primera vez iba a dar un estudio ahí en su casa. Y le di las escrituras para que diera su estudio. A la semana siguiente me habló que tenía un problema muy grande. Y le dije yo, hermano, se puso a predicar la palabra de Dios. Y cuando usted se pone a predicar la palabra de Dios, al diablo no le gusta. Es como que le pisa la cola y no le gusta, y ahora tiene un problemón ahí muy grande. Necesitas entender esto. Desde el momento que tomaste la decisión, nunca en la vida había dado un estudio de la Biblia. Nunca se le ocurre hablar de Dios a sus hijos y entró en un problemón. Eso va a pasar. Cada vez que el cristiano se pone a hablar de Cristo o nos ponemos a estudiar la Biblia, alguien te va a hablar mal de ti y vas a padecer. Muchos hermanos empiezan a predicar la palabra de Dios y luego su misma familia les dice, no, tú eres un hipócrita, tú no debes de predicar. Ya no predican. Se quedan callados. Y de esa manera se meten a un confort donde dicen, es que estoy mejor, no tengo que hacer nada. Entonces, ¿dónde está lo que dice Pablo? Yo no me avergüenzo, yo sé por qué padezco, porque estoy seguro de que el Señor está guardando mi depósito para que. ¿Dónde está la tribulación? ¿Dónde está el problema? ¿Estás viviendo una zona de confort? Cuídate. Satanás está durmiendo. Satanás está durmiendo y está esperando muy lentamente. Le hemos leído esa escritura muchas veces. Velar y orar. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda viendo a quién qué devorar. Satanás te duerme muy a gusto, una anestesia, y luego ¡pum! Da el golpe mortal. Muchas veces ya no te puedes levantar, ya es muy duro. Pero bueno, hermanos, yo termino con eso. El punto era ese, aquí vamos a seguir. A ese los dejo, o que Dios nos lo deja de tarea, ¿no? Vamos a hacer una invitación. Si hay una persona que ya sabe lo que es el Evangelio, hoy es el día. Si realmente cree en Dios, demuéstreselo a Dios. Sígalo. ¿Por qué quédese dormido ahí?